especial, hermano. ¿Por qué? Pues algunos tienen ciertos motivos para no celebrar el Día del Padre. Algunos guardan en sus corazones, ¿verdad?, el recuerdo de un padre agresivo o el de un padre no muy amable. O una de las razones también, hermanos, es que los padres no son igual que las madres. Las madres son más apapachadoras, más consentidoras. Las madres somos un poquito más cariñosas y andamos mimando a los hijos. Y es muy raro que un padre, ¿verdad?, ande ahí atrás de los hijos y ay, mi niño, ya hay mi pedacito, ya hay mi… Es bien raro, ¿verdad? Es uno que otro el papá que anda ahí atrás de los hijos. Y tal vez esto ha hecho que los padres, ¿verdad?, no sean tan celebrados, ¿sí?, como las madres. Porque algunas veces los vemos gruñones, enojones o tan un poquito más distantes con los hijos, ¿verdad? Como que los hijos tienen algún problema y corren con la mamá. Y van y platican con la mamá y lloran con la mamá y al papá siempre lo ven más enojón, más serio, ¿verdad? Hermano, pero cualquiera que haya sido la experiencia que nosotros podamos tener, hermano, de solteros, de jóvenes, de casados con nuestros padres, déjame decirte que los padres se preocupan por nosotros. El papá se preocupa por los hijos y algunas veces hace hasta más que la mamá, ¿sí? Porque el papá, hermano, algunas veces tiene que trabajar, se desvela, regresa cansado, se toquea con las personas en el trabajo, si tiene un negocio con los clientes, todo ¿para qué? Para llevarle el sustento a sus hijos, para llevarles algo a sus hijos, hermano. La Biblia nos habla de un papá que se preocupó por su única hija y se llamaba Jairo. Amén. Y hoy te voy a hablar sobre un padre llamado Jairo. Amén. Un padre de verdad, un padre, hermano, que merecía el título de ser padre. Amén. Lo merecía. Y hoy vamos a estar analizando por qué te digo que lo merecía. Mira, si analizamos el contexto, nos dice que Jesús regresaba de Gadara, regresaba de hacer milagros, de liberar un endemoniado, hermano, y la gente lo estaba esperando. Dice la Biblia en el versículo 40 que leíamos que Jesús volvió y le recibía una gran multitud. Le recibía mucha gente a Jesús, hermano, cuando él llegara. Pero algo, hermano, muy impresionante es que entre la gente había un hombre en particular. Este hombre, hermano, dice el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, y este hombre, dice la escritura, era principal de la sinagoga. Al decir la palabra principal de la sinagoga, estamos hablando de un hombre, hermano, o de una persona que era encargada del templo, era encargada de los servicios del templo. Esta persona, hermano, se dice que llevaba el control e incluso de quienes participaban. Él designaba quienes iban a participar en el servicio. Por eso era principal de la sinagoga. Cuidaba que todo estuviera bien. O sea, tenía un cargo, hermano, prominente. Anteriormente, en el tiempo de Jesús, no había iglesias en cada esquina como aquí. Amén. Era una iglesia por 2, 3 ciudades o pueblos, hermano, y en esa iglesia había un hombre que tenía un cargo especial. Este hombre, hermano, era un principal, y dicen otras versiones que este hombre era respetado. Dice en otras escrituras, hermano, en otros evangelios, que era una persona respetado. Es decir, llevaba buen testimonio. Era una persona, hermano, que se le conocía como que era una persona que conocía a Dios. Amén. Y sin embargo, hermano, este hombre llamado Jairo, hermano, no tuvo ni vergüenza ni temor en buscar a Jesús. Imagínese, hermano, un predicador prominente que vaya a buscar otro predicador, a lo mejor no tan prominente, y le diga: ora por mi hijo. ¿Qué pensaría toda la gente? Jesús no era, hermano, el evangelista y el predicador y el que lo reconocían como una persona, hermano, los judíos o los fariseos no lo reconocían como un líder religioso ni como un líder espiritual. Y que un líder de la iglesia fuera con Jesús y se postrara y le rogara, era para darle vergüenza a Jairo. Amén. Era para que Jairo le pensara 2, 3 veces: voy a ir ante Jesús, y si los fariseos, y si los escribas, y si me quitan el puesto y el cargo que tengo en la iglesia. Sí podía haber pensado esto, hermano. Sin embargo, Jairo no tuvo vergüenza en hacer esto. Amén. Sabes, los padres muchas veces a los padres hombres en especial, como que les da cierto temor, cierta vergüenza que las vean llorar,
o que los vean angustiarse por algo y los ves muy serios, y si tienen problemas así como que es bien raro que estén derramándose y llorando, hermano, y derritiéndose. Es muy contadito los padres que hacen todo esto. Pero sin embargo Jairo lo hizo, hermano. Jairo fue a buscar a Jesús y dice verso 41, vino un varón llamado Jairo, y dice la segunda parte de este versículo, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba. Se postró ante Jesús y le rogaba. ¿Qué entiendes por rogar? Amén. Rogar, yo creo que le decía, Señor, mira, le rogaba. Sí, le insistía, así como el hijo ahí está, que quiero. Así Jairo estaba rogándole a Jesús, hermano. Jairo no buscó a Jesús en secreto. Delante de todos, Jairo fue a Jesús. Está una multitud que estaba gozosa, que estaba aplaudiendo. Estaba mucha gente. Al decir multitud, no estamos hablando de 10, estamos hablando de cientos, tal vez de 500, de más gente. Hermano, acuérdese que a Jesús le seguían 5,000, 3,000, hermano. Entonces era una multitud. Y Jairo no le dio vergüenza a esto. Amén. Sabes, en la actualidad hacen falta Jairos que le rueguen a Jesús por sus hijos, que le lloren a Jesús por sus hijos, que le clamen a Jesús por sus hijos. Amén. Que vayan con Dios, hermano, y vayan y le clamen a Dios. Jairo no dice la escritura como dice de otro principado que mandó a un centurión. Jairo no dice esto la escritura, ni tampoco dice como en el tiempo de los profetas de aquel hombre, hermano, que mandó a su esposa con el profeta. No mandó ni a la esposa, ni a la tía, ni a la prima, no mandó a nadie. Él solito fue, dijo, tengo una necesidad, mi hija se está muriendo y yo necesito pedirle al que me puede contestar, pedirle al que la puede levantar, pedirle al que la puede sanar. Amén. Jairo, hermano, él solo fue a buscar a Jesús, hermano, fue a entrevistarse personalmente. Hermano joven, déjame decirte que aunque tú veas a tu padre muy recio, yo creo que aquí en el Sinaí hay Jairos que han llorado por sus hijos. Aquí hay Jairos que se han derramado sus lágrimas por sus hijos, hermano. Los padres, aunque muchas veces parece que no abrazan, parece que no besan, parece que no, que son muy serios. Y más cuando los hijos crecen, porque como quiera cuando están chiquitos los cargan y las abrazan, ¿verdad? Y más si son niñas. Pero ya cuando crecen como que los hijos dicen, ay, mi papá ni me pela. Sí, pero déjame decirte que yo creo que el padre cristiano es un padre que ora por sus hijos, o debe de ser un padre que le llora a Dios por sus hijos, un padre, hermano, que no se avergüenza de trabajar en la calle por sus hijos. Amén. El padre cristiano es aquel, hermano, que no nada más suple, hermano, las necesidades económicas, sino que suple las necesidades espirituales de sus hijos. ¿Cómo? Preocupándose, orando por ellos, intercediendo a Dios por ellos, hermano. La escritura nos habla de varios padres que oraron a Dios por sus hijos. Nos habla de un Labán que se dolió por no poder besar y abrazar a sus hijos. Allá en Génesis capítulo 31 y verso 28 nos habla de un Jacob que lloró por José cuando lo creyó muerto. Hay padres que han llorado por sus hijos. Mientras yo estaba preparando esto, hermano, yo recordaba a mi padre que él siempre decía que cuando Josué nació, él se fue al baño del Seguro Social y le dijo, te prometo que si tú le das vida, yo voy a predicar hasta el último día de mi vida. ¿Por qué? Porque todavía hay padres como Jairos, hermano. Hay padres que van y se ponen en la presencia de Dios y dicen, Señor, te pido por mi hijo que está enfermo, que tiene necesidad, que se está divorciando, que se está muriendo espiritualmente. Hay hijos, hermano, como la hija de Jairo, que están muriendo actualmente, y a lo mejor no físicamente, pero sí espiritualmente, que están agonizando y necesitan Jairos que se levanten y vayan ante Dios y vayan ante Jesús y se postren y le rueguen y le lloren. Hay hijos que necesitan Jairos de papás. Pero los Jairos algunas veces por el trabajo, por el estrés, por tantas cosas, hermanos, nos olvidamos de ir con Jesús.
Nos olvidamos, hermano, y parece que ya se nos ha hecho costumbre ver que mi hijo se está apartando de las cosas de Dios, verla con minifaldas o verlo tocando música del mundo o haciendo tantas cosas más. Se nos hace costumbre. Pero déjame decirte que tal vez tu hijo, mi hijo, está agonizando y necesita que Jairo se levante, necesita que Jairo corra a Jesús, le diga: Señor, levanta a mi hijo, levanta a mi hija. Necesitan Jairos, hermano. Hubo un David que subió la cuesta llorando por su hijo, hermano Absalón, la subió y iba llorando por él. Hubo un David que cuando su hijo estaba gravemente enfermo, hermano, se humilló, ayunó, oró, se vistió de cilicio ante Dios, clamando por sus hijos, su hijo. Hubo un padre del hijo pródigo que día tras día se paraba en la brecha, se paraba a esperar que su hijo regresara. El tiempo bíblico será muy diferente al tiempo actual. Los padres habrán cambiado, no son los mismos. Entonces, ¿por qué en el tiempo bíblico sí había padres que se humillaban ante Dios? Sí había padres que no les importaba el título, no le importaba, hermano, el título que tuvieran socialmente o el estatus social o económico en el cual estaban. No les importaba. Corrían a quien tenían que correr, corrían ante Dios, corrían ante Jesús, hermano. Y hoy parece que nos importan los títulos, nos importa el trabajo, pero estamos descuidando a nuestros hijos. Y tal vez hay un hijo, hay una hija que está agonizando. Decía el escritor de Mateo que ya estaba muerta. Hay hijos que ya están muertos espiritualmente, pero necesitan Jairos que vayan y estén ahí con Jesús. Señor, mira a mi hijo, Señor, ves con mi hijo, Señor, salva a mi hijo, Señor, levanta a mi hijo. Que estén ahí clamando, hermano. Jairo no tuvo vergüenza, Jairo se postró, expuso su angustia ante Jesús. Hoy necesitamos Jairos que se postren ante Dios. El postrarse es humillarse, es tirarse en el suelo, es clamarle a Dios. No es un día sí, un día no, en el culto, a la hora que llego. No, es postrarme. Y si me ha de costar que he de estar una hora de rodillas pidiéndolo, lo voy a hacer. ¿Sabes? Jairo no le dio vergüenza, hermano. Jairo estuvo parado allí. ¿Por qué te dije que leyéramos toda la escritura? ¿Sabes por qué? Porque mientras Jairo estaba ahí, dice el versículo 42, tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Era una hija adolescente de las de ahorita. Hay hijos adolescentes que, como su palabra lo dice, adolecen de criterio y por eso andan para allá y para acá y no saben hacia dónde ir. Hay hijos adolescentes que se están muriendo y no hay Jairos que se han humillado ante Dios. No hay Jairos que han dicho: Señor, mi hija. Hermano, Jairo estuvo ahí y dice la Biblia, y mientras iba la multitud, ¿qué dice? Le oprimía. ¿De quién está hablando? De Jairo. A Jairo la multitud lo apretaba, lo oprimía y no podía caminar. Pero Jairo seguía ahí. A lo mejor, hermano, aunque era tan respetado, todos querían un milagro, todos querían acercarse a Jesús y lo hacían a un lado. Pero dice la Biblia, hermano, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero dice que una mujer que tenía flujo de sangre se acercó. Y usted conoce ese milagro, no me voy a detener ahí. Usted conoce ese milagro, pero ¿a dónde te quiero llevar? Lucas describe detalladamente el milagro de la mujer. ¿Qué quiere decir con esto? Que la mujer, después de que fue sana, se puso a platicarle a Jesús. ¿Sí? Se puso a decirle: Señor Jesús, fui yo, y mira, tenía 12 años, ya anduve con los doctores, ya anduve gastando, y mira, Señor Jesús. La mujer dio su testimonio. ¿Qué pensaría Jairo? Ay, mi hija se está muriendo, Señor. ¿Sí? Señor, aquí estoy, Señor, escúchame. ¿Sí se imagina la angustia de Jairo? Hay padres angustiados, hermano, pero nos desesperamos y nos levantamos del altar
Y pasa una semana, y pasa un mes, y pasa un año, y ay, bueno, Señor, ahí cuando quieras, ¿sí? Pero Jairo no. Jairo le siguió ahí, hermano. Jesús preguntaba: ¿quién me ha tocado? Y todos lo negaban, y Jesús todavía se detiene y dice: a ver, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Sí? Y Jairo, ¿qué pensaría? Ay, Señor, pues ¿qué te importa? ¿Quién te ha tocado? Mi hija se está muriendo. ¿Sí? Un padre que tal vez estaba desesperado, pero allí siguió. Ahí siguió, no le corrió con el doctor del pueblo, no le corrió a buscar o decirle a Lucas: Lucas, tú eres médico, vamos, ándale, lleves con mi hija. No, siguió ahí esperando, hermano. Y dice el verso 46, pero Jesús dijo: alguien me ha tocado. Entonces el verso 47 dice: cuando la mujer vio que había quedado oculta, vino temblando, y había quedado descubierta, vino temblando y se postró. Todo ese tiempo, ¿cuánto tiempo te imaginas que pasó? A lo mejor 1 hora, 2 horas, 4 horas, quién sabe cuántas horas pasaron. Y encima de todo, hermano, el Señor Jesús todavía le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz, ¿sí? Y a lo mejor, hermano, entre esta mujer se descubría, salieron 2, 3 que decían: Señor, yo te toqué. Así que algunas veces nos paramos a testificar: es que a mí también Dios me hizo un milagro, es que también a mí, es que a mí me dolía la cabeza y Jesús me sanó. No, pero Jesús decía: ¿quién me ha tocado? ¿Cuánto tiempo habría pasado, hermano? Pero entonces Jesús le dice: tu hija, vete hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El verso 46 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Todavía viene alguien y le dice: ya está muerta, ya no molestes, ¿sí? El diablo puede venir a decirte: ya no sigas orando. ¿Para qué? ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué sigues clamando? Ya la perdiste, ya lo perdiste. Ya no sigas insistiendo. Ya no va a sanar. Si es por enfermedad que tú estás orando, ya no va a sanar. Si es para que tu hijo recapacite y vuelva a los pies de Dios, te puede venir el diablo a decirte: ya se perdió. Mira cómo anda. Ya anda en las drogas, ya anda en el alcohol, ya anda pecando, ya anda por allá. Ya no sigas. Alguien vino, hermano, y le dice: ya no molestes, ya no sigas insistiendo, hermano. Pero entonces, hasta entonces dice que oyendo Jesús le respondió y le dijo: no temas, no temas, Jairo, no temas. ¿Sabes, papá? Tú que has clamado por tu hijo, hoy el Señor le dice: no temas, no temas. Así como le dijo a Jairo: no temas y serás salva. Así el Señor quiere decirte a ti: no temas por tu hijo, no temas por tu hija. Ella va a ser salva, él va a ser salvo. Solo ten paciencia. Cree que yo lo voy a hacer. Amén, cree. Pero sabes, el Señor ve el corazón de los Jairos. Y a esos Jairos es a los que el Señor les dice: cree, yo voy a hacer las cosas, hermano. Jesús tenía propósitos para la vida de Jairo. Y en todo este tiempo, ¿tú crees que la fe de Jairo no aumentó? En todo este tiempo la fe de Jairo, hermano, en vez de debilitarse, fue creciendo. Y fue diciendo: yo seguiré aquí. Y aunque me digan que ya se murió, aquí seguiré. Y aunque me digan que ya no hay nada que hacer, aquí seguiré. Seguiré intercediendo por mi hija, seguiré clamando por mi hija, porque es la única que tengo. Para un padre todos los hijos son importantes, hermano, y todos son únicos. Todos tienen algo que los hace únicos ante los padres. Solamente que no todos los hijos tienen padres Jairos. Que se humillen ante Dios, que clamen ante Dios, hermano. Jairo no titubeó en este momento. Jairo podía haberle dicho: no, Señor, ya no vayas, ya se murió. Pero no, hermano. Dice la palabra de Dios, verso 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Hermano, Jairo no titubeó en seguir llevando a Jesús hasta su casa. Le dijo: sí, Jesús, yo creo que tú me la vas a sanar, tú la vas a levantar, y aunque ya esté muerta, la vas a resucitar.
La vas a levantar, hermano. Y dice que todos lloraban, pero Jesús les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban. Yo creo que mientras se burlaban, aunque no dice la escritura, Jairo se ha de haber molestado y les ha dicho: váyanse, no estén burlándose de Jesús. Él me prometió y Él lo va a hacer. Él va a levantar. Yo creo que Jairo, hermano, los ha de haber hasta sacado tal vez y les dijo: Él me lo prometió y la va a resucitar y la va a levantar. Algunos hermanos, el diablo mismo puede venir a burlarse de ti, papá, de ti, mamá, y decirte: no sigas insistiendo, ya está muerta, tu Jesús no hizo nada. Pero los Jairos siguen tercos. Los Jairos siguen ahí, siguen clamando, siguen ahí esperando un milagro, hermano. Y dice la escritura que el milagro sucedió. Jesús la tomó de la mano y le dijo: levántate. Amén. Y al instante aquella muchacha se levantó y entonces le dijo Jesús a Jairo y a la mamá de él de comer. Y este es otro trabajo de los Jairos, que una vez que el Señor levante a tu hijo, tienes que darle de comer. Tienes que alimentarlo, tienes que cuidarlo y decirle: aquí estoy, hijo, aquí estoy para apoyarte. Caíste, pero aquí estoy para ayudarte. Jesús te levantó y yo estoy para cuidarte y yo estoy para estar contigo, hermano. Tú y yo debemos de colocar la vida de nuestros hijos en las manos de Jesús. No hay mejor lugar que esas preciosas manos. Jairo sabía quién era Jesús y dijo: no hay mejor lugar. Jairo podía ir a los sacerdotes, Jairo podía ir a los escribas, Jairo podía ir a mucha gente, aún a los médicos, porque era un principal y lo hubieran escuchado. Pero fue con quien tenía que ir. Jesús, hermano, transformó la escena y levantó a alguien que estaba muerta. Jesús sigue transformando escenas. En las familias Jesús sigue haciendo milagros. En la familia de Jairo, de su esposa y de aquella niña, Jesús hizo un milagro. Hoy en tu familia Jesús sigue haciendo milagros. Hijo, no desprecies a tu padre, porque tu padre, que es creyente, te puedo asegurar que es un Jairo que llora por ti. Es un Jairo que ora por ti, que aunque tú lo veas serio, que aunque tú lo veas que aparentemente es gruñón, es enojón, o tal vez dices: es que mi papá no me abraza. Ese es un Jairo que tal vez ha estado llorando a medianoche por ti, que tal vez se ha levantado y ha clamado por ti. Ese es un Jairo que cuando tal vez tú no has regresado entre la noche, ha estado: Señor, cuida a mi hijo. Señor, no sé dónde está mi hija, cuídala. Que cuando tú estás fuera de la ciudad por alguna razón, yo te aseguro que el padre cristiano es un Jairo que se ha levantado a orar por ti. Que cuando tú has andado de rebelde, queriendo andar con novios inconversos o con novias inconversas, ha llorado por ti. Y tú, papá, si no eres un Jairo, toma el ejemplo de este hombre que se humilló ante Dios, que lloró ante Dios, que dijo: Señor, la vida de mi hija está en tus manos. Es mi única hija y está en tus manos. En esta tarde, hermano, déjame decirte que la iglesia Sinaí necesita Jairos. En las iglesias cristianas hay muchas madres, hay muchas. Si recordamos a las que ya se fueron, teníamos a una Regina que oraba por varios jóvenes. Teníamos una Celestina que oraba. Teníamos una Manuelita que en el tiempo de los jóvenes antiguos oraba por los jóvenes antiguos. Pero ¿cuántos Jairos tenemos que oran por los muchachos, por las muchachas del templo Sinaí, por los niños, por las niñas? Necesitamos Jairos también. No solamente mujeres que intercedan, necesitamos hombres valientes que intercedan por los hijos del Sinaí, por los hijos legítimos, pero también por los hijos del corazón. Necesitamos Jairos aquí en el templo que se pongan en la brecha, que si tienen que rogar, rueguen, que si tienen que llorar, lloren, que si tienen que suplicar, supliquen. Tu familia, hermano, necesita un Jairo en tu hogar. Necesita un padre que se levante como Jairo, sin importar la hora, sin importar el tiempo, pero que se interponga por sus hijos. Hoy se celebra el Día del Padre en muchos lugares. Jairo fue con quien tenía que ir, con Jesús. Tú y yo
tenemos un Padre eterno, con el cual por medio de Jesucristo podemos ir. Podemos decir: Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, Señor. Mira, yo no conozco tu corazón y tal vez de alguno de los hermanos conozco la situación, pero no de todos. Algunas veces habemos padres que guardamos en nuestro corazón muchas cosas y guardamos lo que nuestros hijos son. Algunas veces no se los contamos a nadie, pero sabemos la situación. Usted que tiene un hijo, hermano, una hija con alguna necesidad de cualquier índole, familiar, física, espiritual, se pare en la brecha y diga: Señor, como Jairo se humilló, en esta hora vengo delante de ti por mi hijo, vengo delante de ti por mi hija. Tal vez tus hijos todavía están pequeños, pero estás viendo y perfilando el carácter de tus hijos. Señor, mi hija batalla para la escuela. Señor, mi hijo batalla para la escuela, batalla con el carácter, batalla con esto. Aquí está mi hijo, Señor, aquí está mi hija. Aquí en el Sinaí por lo menos hay 2 o 3 padres que tal vez no son padres biológicos, pero son padres que llevan en su corazón algún hijo, que los une a un lazo de amor, hermano, y esto los hace rogar por sus hijos. Hoy te voy a invitar a ti, papá, que quieras levantar el amor por tus hijos, que en esta hora te pongas de pie, vengas al altar y le digas: Señor, la vida de mi hija está en tus manos. Señor, no le he dicho a nadie, pero yo sé que mi hijo se está perdiendo. Yo sé que mi hija está pasando por esto. Señor, tal vez yo no he llorado con nadie, pero aquí contigo, Señor, quiero decirte que esto está pasando en mi hogar. Señor, aquí estoy. Mírame. Así como Jairo decía: Señor, Señor, aquí estoy. Señor, mírame, mira mi necesidad. Ahora, hijo, yo te voy a pedir a ti, que tienes un papá cristiano, que le des gracias a Dios y le digas: Señor, gracias por mi papá. Gracias, Señor, por el padre que tengo, porque yo sé que se levanta, yo sé que donde está en el trabajo se preocupa por mí, que tal vez yo no he valorado lo que él ha hecho, pero te doy gracias. Tal vez aquí hay madres que en este tiempo eres papá y eres mamá, porque tal vez el hombre te ha dejado. Tú también puedes llevar a tus hijos hasta Dios. Tú también puedes decirle: papá, Señor, mira, mira a mi hijo, mira a mi hija. Mi hija se droga, Señor. Mi hijo está tomando, Señor. Mi hijo está haciendo esto. Levanta a mi hijo, levanta a mi hija. Voy a pedir a las hermanas, sea tu esposo o no sea tu esposo el que estás aquí,